Asesinado por disparo de la Policía Nacional. Asesinado por disparos mientras conversaba con vecinos. Avaliado por un hombre vestido de civil. Herida por impacto de bala mientras se dirigía a una manifestación. Estudiante de la Universidad Subcolombiana, falleció durante las protestas. Herido por impacto de bala cuando se dirigía a una manifestación. Asesinado por impacto de bala en el pecho. Lesionado por un impacto con un objeto contundente. Herido por impacto de bala en el abdomen. Víctima de detonación donde se encontraba. Herido con arma cortopunzante. Avaliado en el pecho. Herido por arma blanca. Asfixia por inhalar gases. Asesinado por un disparo de lata de gas lacrimógeno. Asesinado por un disparo a la Policía Nacional. Impacto por bala. Herido durante las manifestaciones. De 7 y 14 muertos y múltiples desaparecidos. Impacto de bala. Estudiante herido durante las manifestaciones. Asesinado por la Policía Nacional. Líder social asesinado cuando iba a realizar un sancocho con la comunidad. Madre cabeza de hogar asfixiada por inhalar los gases lacrimógenos. Asesinado por disparo a la policía. Asesinado por disparos. Asesinado por disparos. Asesinado por disparos. Fue asesinado esta mañana. Sí, estoy luchando por aquellos que ya no pueden hablar. Sí, me ven llorando por mi hijo, mi hermano, mi abuelo o mi papá, por aquella mujer que se levanta a las 4 a trabajar y se quita el pan de la boca sin refutar. Colombia, tierra querida, ya no es de fe y armonía. Al pueblo lo están matando, himno de injusticia y agonía. Ahora alzamos las manos y no es con fin de celebrar, es por cubrirnos el rostro de las fuerzas de la autoridad. Por fin que abrimos los ojos, llegamos a casa sin uno de ellos. Y ya no sabemos si hoy este sea nuestro último beso. Hola a todos y a todas las personas que nos siguen y nos escuchan en nuestro podcast Hablemos de Historia. Bienvenidos a un nuevo contenido en el cual esperamos que sea de gran interés y apoyo por parte de ustedes. Soy Lady de la Rosa Navarro, acompañándolos fielmente en otro material que además de ser llamativo también es de gran importancia, ya que nos ha afectado a cada uno de nosotros los colombianos. El 2021 no ha sido la diferencia a los otros años anteriores en el gobierno que nos cobija, pero en él sí se ha marcado una nueva línea en la historia de Colombia, como ha sido el paro nacional, con sus causas y consecuencias que en ella se presiden y por supuesto las acciones que han conllevado momentos trágicos, llenos de dolor, angustia y desesperanza. Abrázame muy fuerte, amor, que salgo a la calle a protestar. Y mi deber es protegerte, pero no sé si esta noche hoy llego a cenar. Ay, mi llanura. Colombia actualmente lleva 2 meses de resistencia con el paro. Pero, ¿qué fue eso tan grave que el pueblo hizo que explotara y se llenara masivamente en las calles de todas las ciudades del país? ¿Qué acciones ha tomado el gobierno en respuesta al pueblo? ¿De qué manera se ha visto afectada o beneficiada el vivir cotidiano de un colombiano ante los cambios que se han generado durante el paro? ¿Y qué papel ha tenido la fuerza pública? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy en nuestro nuevo podcast.
no podía dejar pasar en alto esta coyuntura que a cada uno de nosotros como paisanos de la tierra de la felicidad, y que conste que lo digo entre comillas, nos ha perjudicado por un gobierno corrupto y asesino. Así que no siendo más, ven, te invito a que hablemos de historia. Ay, cómo dueles, que la luz no se nos esconda, ni la fuerza que prevalece. Ay, mi Anura, ay, pisa fuerte. A ver, ¿por dónde empezamos en el día de hoy? ¿Con los huevos de 1.800 pesos de Carrasquilla? ¿Por las 4 reformas que quería meter el gobierno de Duque? ¿O por el Petro o hasta allá? En este caso, creo que vamos a empezar por el detonante, y diría que por los huevos de Carrasquilla, y espero que no malintencionen mis palabras. A ver, Colombia ha venido en un transcurrir de situaciones que han afectado cada día más, no solamente al pueblo, sino a los que vienen en su futuro. Es decir, estos problemas no afectan a un presente, sino a esta generación que se ha puesto la camiseta en querer salir a las calles y protestar por algo que nos están quitando, como son nuestros derechos. Ahora, además de ello, no solamente es colocarse la camiseta, sino también el quitarse el miedo que nos han impuesto durante años, por medio del narcotráfico, de la violencia y por medio de gobernantes que se han hoy en día considerado dentro del mismo pueblo como unos genocidas. Ay, mi Anura, ay, pisa fuerte y volteemos nuestra bandera y terminemos por fin con esta guerra. Podemos asegurar de que no solamente fueron los huevos de Carrasquilla. Este fue el detonante, por decirlo así, como esa gota que rebosó la copa. Pero hay otros hechos en los que hicieron que el pueblo se explotara, como les decía en un inicio, se exaltara y se rebelara ante estos gobernantes que, por supuesto, iban a hacer de las suyas, metiéndonos 4 reformas, no una ni 2, 4 reformas en donde dejaran al colombiano más en la miseria, en la pobreza y, por supuesto, en una vida, en una forma de vivir que no tiene dignidad alguna. Y eso, en el día de hoy, quiero explicarles, darles un contexto más claro de lo que de lo que trataban las 2 primeras reformas que por medio del paro se lograron tumbar, y las otras 2 que dicen las malas lenguas ya se logró aprobar. Bien, para iniciar quisiera darles un pequeño recuento de lo que ha sido cada reforma y, por supuesto, en lo que iba a beneficiar, según los estatutos de ellos, en qué iban a beneficiar al pueblo, pero en realidad qué era lo que iba a suceder dentro del mismo gobierno, cómo iba a enriquecer más a los congresistas, a estos gobernantes pecuecos que tenemos, y por supuesto cómo iba a dejar más en la pobreza al colombiano promedio, que en este caso somos todos, incluyéndome a mí. En el mes de abril, el presidente Duque sale a relucir de que Colombia estaba preparada para iniciar una reforma tributaria. Y no solamente era la reforma tributaria, sino también la reforma de la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Era como un pague 4 y lleve 5. En este caso no teníamos la quinta. Sí, la quinta era seguir aguantándonos por otro año más este gobierno lleno de corrupción y lleno de más robo. Bien, dentro de esa reforma tributaria, obviamente, dentro de ese color rosa que nos estaban pintando, era el aumento de los impuestos sobre la renta y de los productos básicos. Ahora, una cosa es lo que mostraban los medios de comunicación, como es Caracol, RCN, que era algo en el cual íbamos a tener beneficios en nuestra vida laboral, en nuestra vida de la salud, en nuestra vida cotidiana, en los alimentos, en la vivienda, en la educación, etcétera, etcétera. Pero en pocas palabras,
hasta para poder ir al baño íbamos a tener que pagar impuestos. Entonces, hasta para poder morirnos, no íbamos a poder ni siquiera descansar en paz si teníamos que pagar un impuesto. Entonces, ¿a qué se debe esta reforma tributaria? Es de lo siguiente, y les regalo la fuente donde saqué esta información es de la BBC News. Así que ahí van a poder tener una idea mucho más clara acerca de qué se quería enfatizar esta reforma tributaria. Entonces empezamos con ella. Como les había comentado, la reforma tributaria se basaba en el aumento de los impuestos sobre la renta y productos, según que era ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana generara más pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacional y a la vez institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. En pocas palabras, pura paja. Pero a ver, para uno poder hacer una reforma tributaria dentro de una nación, uno debe tener unos impuestos aproximadamente por persona, una renta de personas que ganen un sueldo de $663, que en pesos colombianos son 2.466.731 pesos. Y en realidad el presupuesto, el sueldo que tiene cada colombiano es de $243, que son 870.000 pesos, y eso estamos hablando de una cifra que no es concreta, porque si buscamos en internet, el salario mínimo en Colombia sin el auxilio de transporte está en 980.000 pesos, les debo el pico. Sin embargo, el salario que tiene cada persona, el colombiano cotidiano que tiene un empleo, entre comillas, pues digno, que tenga sus supuestas prestaciones o su auxilio de transporte y todo dignamente legal, digamos que no es digno para uno poder aspirar a una reforma tributaria. Sin embargo, no podemos olvidar que han habido otras anteriores reformas, como fue en el año 2012 con la presidencia del señor Juan Manuel Santos, en el cual prometía una generación de empleo y una reducción de la desigualdad social, favoreciendo a los colombianos de menores ingresos, lo cual quedó en nada. Y digamos que las cosas se empeoraron. Ahora, esta ley que pues proponía el cobro del IVA en Colombia llegaba a un 19% en los productos de consumo básico, como son los servicios públicos, los servicios funerarios, los objetos electrónicos y otros rubros. Y en ello también se proyectaba un aumento a los impuestos del patrimonio de quienes más ganan. En pocas palabras, como les había comentado en un inicio, hasta poder respirar en nuestro país debíamos pagar un impuesto. Un impuesto que obviamente hasta para las personas naturales tenían que declarar la renta, cuestión que es difícilmente, y más aún para una persona que no está teniendo unos ingresos tan extraordinarios a nivel económico como para deducir por medio de la DIAN si era dispuesto o no en seguir, o que si era normal que estuviera ganando simples 980.000 pesos. Ahora, con el auxilio de transporte sé que es 1.014.000 pesos, pero a ver, señores, seamos realistas. Este salario, independientemente que tenga un auxilio de transporte o no, no da para todo lo que nos querían meter con esta reforma tributaria. Y digo que nos querían meter porque, según los medios y según Duque, pues la tumbaron. Aún así es un logro para estas personas que han salido a las calles a protestar, porque saben y sabemos muy claros de que nosotros como país no podemos seguir dejarnos meternos los dedos en la boca solo para seguir enriqueciendo el bolsillo de los rateros de cuello blanco. Además de ello, el pueblo no solamente se estaba quejando por este tipo de IVA ante los consumos básicos como los que les mencioné ahorita, sino también de que ya dentro de lo que era la canasta familiar ya no iba a haber tanta primordialidad a productos que sí son primordiales. A ver, ¿cuándo se ha dicho que el café, el azúcar, el arroz, entre otros productos más, no son indispensables para una canasta familiar? Bueno, tal vez para la de ellos no, pero para el cotidiano, para el colombiano cotidiano, hasta yo dentro de mi casa los utilizo. O sea, es que es algo ilógico. Es la prueba fehaciente de que
es la manera de cómo encubrir, la manera de robar, dándole otra fachada al colombiano. Ahora, lo peor de esta historia no es eso, no es la gente que ha salido a protestar y no es los gobernantes lo que han querido hacer, sino esa línea delgada de los que han tratado de ocultar el sol no con una mano sino con un dedo, diciendo de que esta reforma sí nos va a beneficiar. Y por supuesto, echándole la culpa a Petro. Venga, este audio no lo estoy haciendo favoreciendo a ningún político. Lo voy dejando claro desde ya. No es favoreciendo ni a Petro, ni a Duque, ni a Uribe, ni a nadie. Es simplemente dejar las cosas claras como son y como se han venido presentando desde el mes de abril hasta el momento. Entonces, no es buscar aquí un culpable de decirle a otro que no ha hecho nada al respecto, no tiene nada que ver en decir que la culpa es de él. O como lo dijo mi queridísima Vicky Dávila en la revista Semana. Petro va hasta allá, como si él fuera el que estuviera promulgando a los jóvenes de que tienen que salir a la calle, quemar y incendiar todo. No, las cosas no son así. La educación cada día más en el país sigue siendo más deplorable. Y lo peor de todo es que, como dijo el hijo de la doctorísima María Fernanda Cabal, que los estudiantes deberían, si están luchando por la educación, pues la mejor lucha es que ellos terminen sus carreras y le den la oportunidad a otros jóvenes. A ver, ¿qué oportunidades tiene para uno poder aspirar a una universidad pública? Tiene uno que admitir, presentar un examen de admisión y tras de eso pagar el PIN para el examen y por supuesto pagar a veces un semestre que así como te puede costar 330,000 pesos, te puede costar 600,000 pesos. Y por más que tú presentes los papeles de que puedes ser víctima del conflicto armado, puedes ser desplazado, pueden que alguno de tus padres hayan fallecido o cualquier de los motivos, si a ellos no les convencen tus teorías y tus justificaciones, a ellos les ponen el precio a tu semestre que les da la gana. Cuando la educación pública debería ser gratuita. Por ser pública, es gratuita. Y por ser educación, es un derecho. Entonces, ¿dónde cabe ahí el hecho de que los jóvenes no van a salir a luchar? Además de ello, la salud. La salud, que es ahora otro punto en el cual vamos a tocar, que es con respecto a la reforma a la salud, que precisamente Colombia está viviendo, y obviamente a nivel mundial estamos viviendo una contingencia a nivel de la salud como es la pandemia. Y dentro de ella se han logrado ver más a profundidad las irregularidades que se presentan dentro de la institución de la salud en Colombia. Es ahí donde quiero iniciar con la reforma de la salud. En él, dentro de esta reforma muchos doctores, muchos directores de hospitales reconocidísimos dentro de su labor, que no mencionaré nombres porque la verdad no quiero alargarme con el tema. Y además es una lista larguísima de médicos que se pronunciaron ante esta atrocidad que iban a hacer dentro de la salud. Y es que dentro de esta reforma querían demostrar que era para mejorar el sistema de la salud de los colombianos. Como siempre, tratando de tapar con una fachada. Pero la principal grieta que vieron las personas que hacen parte dentro del área de la salud es que dentro de esta reforma existía una gravísima falta de garantías. ¿Cómo se da esto? Bueno, en la reforma no se determina con exactitud la manera en que se van a distribuir estos dichosos recursos, cómo se sostendrá el sistema, cuál será el verdadero alcance de las gestoras de la salud y de qué forma se intervendrá dentro del gobierno. Ahora, en el artículo 44 del capítulo 7 dentro de esta reforma, se estipula que los hospitales universitarios tendrán la potestad de titular a los médicos especialistas y así no solo suplir la demanda existente, sino también disminuir la insatisfacción de usuarios que no logran citas con los especialistas. Obviamente los médicos se oponen, ya que la calidad de la formación de los especialistas será la primera en afectarse. Consistiría en incrementar la oferta abaratando la mano de obra, con justa razón. Otro punto era la sustitución de las entidades promotoras de la salud, que en este caso es la EPS, por la nueva figura de gestores del servicio de la salud. En realidad no existe un cambio radical, simplemente seguiría igual, los vicios y los defectos bajo un nuevo nombre. Dentro de esta misma reforma, en el artículo 19 del capítulo 4, existe un plan de beneficios individual de salud que se llama Mi Plan, que era agregar una atención general de la salud
a cada persona. Es decir, era como llevar un control de tus citas, de tus chequeos médicos, todo de una manera virtual y que se llamaría Mi Plan. Y por ende tú obtendrías, como colombiano, tú obtendrías unos beneficios por medio de esa plataforma para tú poder acceder a otros campos, a otros medios y a otros tipos de atenciones con respecto a lo que tú necesitas, ante tus necesidades. Pero ellos no se determina claramente cuáles son los servicios que el sistema no cubrirá. O sea, explican lo que tal vez van a cubrir, pero no explican qué es lo que no. O sea, todo lo muestran muy color de rosa, pero no le explican al colombiano o a los que van a leer esta reforma en qué ellos pueden ayudar y en qué no. Y ahí es donde viene el gravísimo problema, que cuando el colombiano va a tratar de pedir ante sus necesidades algún tipo de atención médica, le van a decir que dentro de ese campo o dentro de ese plan no entra lo que ellos necesitan, y es donde vienen los problemas de poder sacar una cita, de poder obtener esta cirugía, de poder obtener esta atención médica, porque el especialista que yo necesito no entra dentro del plan que me da la EPS dentro de esta nueva reforma de salud. ¿Se están dando cuenta todo cómo va ese hilo? O sea, si ya ahora hay un simple desastre, con esta reforma de salud el desastre se agrandaría mucho más. Hay otro último punto que me gustaría rescatar de esta reforma de la salud, que es la integración vertical que se encuentra en el artículo 38 del capítulo 6, en el cual los médicos hacen mucho énfasis, mucha claridad en ello, y diría yo, a mi parecer, que es el punto de quiebre porque ellos querían tumbar esta reforma, que es, esta reforma es la puerta a los desfalcos millonarios, pero millonarios, y de actos corruptivos, en donde se representarían, donde hay mayores ganancias para las EPS, mayor gasto para el global de la salud. ¿Sí están entendiendo? Habría una mayor ganancia para las EPS y obviamente al tener más ganancias este tipo de instituciones, la parte global de la salud tendría mayores gastos. ¿Ya? Entonces ahí es donde también abarca también el pago al personal médico. Si ustedes muy bien recuerdan, durante el año pasado muchos médicos, muchos hospitales entraban en paro, entraban en protestas porque no les estaban pagando. Y ellos, obviamente, yo pues no sé, intuiría de que ellos sí querían atender, querían ayudar ante esta problemática del COVID-19, pero muchos de ellos ya tenían sus pagos retrasados. Ahora, si en eso estaba sucediendo con esta reforma a la salud, muchos de esos pagos o se iban a retrasar más, o en su defecto los que les estaban pagando no les iban a pagar, se les iban a retrasar los pagos, en fin, una hecatombe. Y al producir esa hecatombe, nuestro sistema, nuestra atención también se iba a ver perjudicada, en el sentido de que al no haber un pago hacia los médicos, hay unos que atienden por amor a la profesión, por respeto a su ética laboral, pero hay otros que también debemos entender que es el cansancio de que los están exprimiendo y no les están dando nada a cambio, porque ellos también tienen familias que mantener, tienen también un hogar y también tienen una vida y también tienen una salud en el que en el mismo instante ellos arriesguen algún tipo de contagio con el virus o se enfermen por cualquier otro tipo de causa. No va a haber manera de cómo corresponderles, porque este sistema global de la salud se ha escaseado porque hay una mayor ganancia hacia las EPS. Entonces, señores, ni por el uno ni por el otro. Hasta el momento tenemos muy claro que ninguna de esas dos reformas servían en ningún modo, por más que le quieran ver el lado beneficioso o positivo, no le ayudaban a nada al colombiano promedio de este país. Es más, seamos realistas, hasta el colombiano que pudiera tener empresas privadas iba a haber afectado. Al que pudiera vivir económicamente estable se iba a ver afectado en cualquier medio, se iba a ver perjudicado. Ahora, antes de entrar a estas últimas dos reformas, que son a la pensión y a la laboral, hay un problema. Un problema que he leído que posiblemente pues ya estas reformas se han avalado, pero también he leído de que aún está en estudio y que por eso el paro sigue firme, porque no quieren que obviamente se cumplan, se den aval a estas reformas. Sin embargo, durante
estas manifestaciones, durante esta lucha constante que es de admiración ante todos los que han salido a la calle, a los que han puesto una gota de su sudor, un granito de arena para que estos cambios se estén realizando, digamos que se han presentado diferentes problemáticas en el orden social. Más adelante voy a entrar en cómo se ha manifestado, qué es lo que ha sucedido durante estas manifestaciones. Pero en este quiebre entre las dos reformas que ya tumbaron y las otras dos que aún no tengo claridad si ya se avalaron o no, ha habido un punto de quiebre dentro del mismo pueblo, entre la fuerza pública y entre el mismo pueblo que se ha estado enfrentando. Y ha sido una lucha constante en el cual no ha tenido fin ni lo tendrá por el momento. Y es allá donde quiero llegar, que al no haber todavía una conclusión definitiva, el pueblo sigue en confrontación. Si me hago entender, entonces llega a ser no solamente pues triste, también llega a ser bastante decepcionante y hace que muchos de nosotros, los jóvenes y de los adultos que estamos a favor del paro y que estamos preocupados por esta situación, hacen que uno se llene de mucha ansiedad hasta el momento de irnos a dormir, en pensar en el futuro que les esperan a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanitos, la carga tan grande que van a tener si nosotros al menos no logramos un cambio. Ahora, bien, sigamos con las otras dos reformas. Vamos ahora con la reforma pensional. Reforma pensional que, nos guste o no, nos afecta a todos. Miren, hay algo que nos une y es que la reforma tributaria, no es que la reforma tributaria y la laboral solamente afecta a las personas que están laborando. No, que la reforma pensional solamente afecta a los más ancianitos, a las personas de tercera edad, a las que ya se van a pensionar. No, que es que la reforma a la salud nada más afecta a los que están dentro del área médica y los que están en los hospitales. No, no, señores, esto nos afecta a todos, a todos, a todos. A todos nos afecta, desde el más joven hasta el más adulto. Nos afecta en todos los sentidos, porque mientras uno consigue un empleo, te afecta la reforma tributaria y la laboral. Mientras uno quiere aplicar a una buena atención de la salud, te afecta la reforma de la salud. Y cuando uno ya esté más viejo, que quiera tener una vejez tranquila, nos afecta la reforma pensional. Entonces, ninguno se salva de nada. Ahora, ¿qué es la reforma pensional? Trabajar por más años para acceder a una pensión. Es reemplazar el sistema actual por otros 3 pilares, que son: la primera, la cobertura universal no contributivo que proporciona un ingreso básico. El segundo, que es el ahorro individual organizado por empresas, empleador o por rama de actividad o por una rama de actividad económica de membresía cuasi obligatoria. Y tercero, por el ahorro individual voluntario. Fedesarrollo entregaría un ingreso básico a todos los adultos de 65 o más años equivalente a medio salario mínimo. Esa sería su pensión mínima. Las contribuciones no se canalizarían en un colectivo que se asegure pensiones, como lo hace Colpensiones, sino que operarán bajo el sistema de capitalización individual. Eso, en pocas palabras, es un medio para ti robarte por medio de la pensión. ¿Ok? O sea, a ti te van a seguir, tú vas a ver tu pensión y tú dices, no, yo tengo mi dinero ahí asegurado, pero ellos por ahí, por debajo de cuerda te van a robar. No pienses que no. Y las personas podrán cotizar una suma adicional para obtener una pensión superior. Es decir, les explico este punto. Normalmente el adulto mayor de 65 años, su pensión sería medio salario mínimo, es decir, algunos 455,000 pesos. Pero si usted quiere una pensión superior a la que el gobierno, o sea, Fedesarrollo, le puede entregar, usted tendría que cotizar una suma adicional, o sea, tendría que pagar para que le den una pensión mayor. Ustedes estaban escuchando, pagar para que te den una pensión superior a la que te pueden ofrecer. O sea, prácticamente tú pagas y te devuelven tu dinero. O sea, no está sonando, eso no suena nada bonito. No sé si me estoy expresando de la mejor manera, pero es lo que entiendo. Tú pagas para que te den un salario un poco más alto. Es ilógico. Y pues
en un seguro privado y voluntario y sin ningún elemento de solidaridad o financiamiento colectivo, pues ahí usted podría tener una pensión, entre comillas, digna, lo que llaman una pensión superior. A ver, ahora los que lograron ver fotografías de las marchas masivas que se dieron en las ciudades principales de Colombia, ahora sí entienden por qué había tanto abuelito y abuelita caminando. Por esas razones, señores, por esas razones a todos los que me están escuchando, porque además del sentimiento, del amor al país, de querer un cambio, ellos también se ven afectados y ellos también quieren un cambio para que el día que se mueran, los que van a venir, los que van a vivir eso también, que son sus hijos, sus nietos, puedan tener algo más digno de lo que ellos han podido disfrutar. Y eso, si es que se le puede disfrutar a algo así. A esos señores, a esos abuelitos, a esos ancianitos, como ustedes los quieran llamar, a esas personas de la tercera edad, que de seguro muchos han trabajado en miles de trabajos agobiados y agotadores, en donde no han habido tal vez el mejor trato o las mejores calidades laborales, que se han sudado para tener siquiera una vida digna de comida, de vivienda, de servicios. Lo han hecho lo hacen ahora en esta actualidad, lo hacen por esas razones, para que en un futuro nosotros los jóvenes, que también estamos luchando por ellos, podamos tener algo más digno, podamos siquiera no tener que pagar para que nos den una pensión más digna ante todo el trabajo, entre todo el sudor que pudimos haber o pudieron ellos haber derramado, y que hoy en día pues esa pensión es simplemente la mitad de un salario mínimo que cada día es más miserable. Y precisamente hablando de la parte laboral, quiero llegar a la última reforma, que se llama reforma laboral. En esta se ha reunido quienes han discutido esta reforma, son las centrales obreras, que han calificado esta reforma como la más agresiva de los últimos 30 años, que es la aprobación del piso de protección social. Esto de por sí es obligatorio para quienes a través de más contratos, de uno o más contratos, al final del mes puedan ganar menos del mínimo porque trabajan a tiempo parcial. Y en ningún caso se puede en jornada completa. En pocas palabras, esta aprobación del piso de protección social es obligatorio para quienes tengan más de un contrato, y pues que al final del mes prácticamente ganen menos del mínimo, porque según la reforma laboral o según el gobierno, ellos trabajan a tiempo parcial y obviamente no se podrían en una jornada completa. Sin embargo, se propuso también FENALCO que se implantara un salario mínimo diferencial por regiones, que se definiría con las variables de productividad y competitividad de cada lugar. Además de ello, y yo creo que eso también enfurece mucho a la juventud de Colombia, existe la propuesta del salario diferencial a los menores de 25 años, en los cuales solamente recibirían un 75% del mínimo, como una manera de combatir el desempleo. En pocas palabras, para darles contentillo, a ver si con lo que les estamos dando, con eso pues pueden solucionar sus problemas financieros. Además, un joven hoy en día, ¿qué problemas puede tener? Se lo irá a gastar en ropa, en cigarrillos, en droga o en alcohol o en fiestas, que eso es lo máximo que ellos pueden pensar. ¿Y en cuánto creen ustedes que quedaría el salario mínimo sin auxilio de transporte, que son 900? Corrijo para lo que dije anteriormente, que había dicho que eran 980,000, corrijo. No son 980,000, sino 908,526 pesos. Y ese 75% del salario mínimo sin el auxilio de transporte, ¿en cuánto quedaría? En 681,394 pesos. El colmo. Y digamos que si le incluyen el auxilio de transporte, yo aquí hablando lo que por ignorancia diría yo,
quedaría alrededor de 720.000 pesos. Y creo que le estoy colocando mucho. Amigos, esto es indignante. O sea, uno queda sin palabras. Y además de ello, también se incluye el no pagar, la reforma laboral también incluye el no pagar aportes de cajas de compensación y tampoco hacerlo con los de pensiones o hacerlo en función de las horas trabajadas, amigos. Señores, ahora, dentro de las preguntas que hice al inicio, ya sabemos qué fue eso que el pueblo explotara como explotó. Ahora, ¿de qué manera se ha visto afectado, beneficiado al pueblo colombiano? Pues en muchas cosas, porque a final de cuentas, beneficiada en mucho. El hecho de que el pueblo despertó, la juventud está rescatando lo que tal vez nuestros papás y nuestros abuelitos no lograron hacer por el miedo, que no es reprochable, es totalmente justificable ante un gobierno tan genocida, tan corrupto, tan asesino. Entonces, beneficios, pues tumbaron las 2 primeras reformas. Voy a buscar, a seguir indagando a ver qué ha pasado con las otras 2 reformas. Si ustedes saben algo, no duden en escribirme y dejarme claro. He leído noticias, pero la verdad es que a veces hasta me da miedo leer algunos medios de prensa o escuchar las noticias por los medios de Caracol y RCN porque solamente se dedican a engañar al pueblo. Como fue el caso de que supuestamente Cali estaba celebrando porque habían tumbado la reforma y vamos a ver de que es que era una marcha y estaban en su forma de expresión dentro de las marchas multitudinarias que ellos hacen y sale RCN diciendo que era que estaban celebrando y para colmo de males le preguntan al representante de los estudiantes de que qué más quieren. No, pues que cinismo. Entonces, mi gente, entendiendo que han sido muchos beneficios, digamos que pues que en qué se han visto afectadas de que tal vez no puedan llegar al trabajo por las marchas. Pero créanme que es más el apoyo de la gente que a pesar de que no llega a tiempo a sus trabajos, es más el apoyo que tienen que pues los insultos o que le den la espalda. Claro que han habido personas que no han ido a la marcha, que han hecho sus manifestaciones apartes, que no es por ofender, pero es que la mayoría de ellos, los que no han ido y los que han hecho sus marchas favoreciendo a la fuerza pública, son de índole uribistas. Entonces digamos que ellos son como un 10, 20% de el 80% que ha estado saliendo a las calles del país a protestar ante estas injusticias. Ahora, no quisiera centralizar el paro nacional con las reformas. Las reformas y las metidas de pata que han tenido los ministros y nuestro presidente han sido motivo para salir a las calles. Pero en realidad, a medida que ha habido ese progreso o ese proceso de poner su voz en alto, han habido otras falencias que han provocado que el pueblo se revuele más y siga saliendo a las calles en tratar de hacer justicia. Y en esto me voy a lo que les comenté hace un momento, que es el enfrentamiento que hay entre la fuerza pública, que es la Policía Nacional, con el pueblo colombiano. Es decir, es una lucha del pueblo con el pueblo. Bastante decepcionante el decirlo así, pero es la cruel realidad que se está viendo en estos momentos en Colombia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Barranquilla, tal vez Cartagena, se han visto muy afectadas, pero más que todo Bogotá, Cali, Neiva y Medellín, ante la desaparición y la muerte de jóvenes que han salido a protestar y han sido asesinados vilmente por manos de la policía. Pero no crean que esto es por motu propio, esto es porque el gobierno los manda. Aún así, sí, no voy a negar de que han habido muchos policías que han pues tomado su justicia, entre comillas, por sus propias manos.
una justicia un poco aberrante y un poco cavernícola. Digamos que en estos momentos Colombia ha atravesado en estos últimos años unas represiones, y además de esas represiones unas formas de tratar de alzar la voz de manera muy concurrida. Si recordamos, en el 2018 también hubo una protesta ante la educación, que muchas universidades públicas entraron en paro, iniciando también 2019. Y todo es por mejorar la educación, y les estoy colocando este ejemplo para que entiendan que Colombia ha venido desde marchas, desde la exigencia de nuestros derechos año tras año. Cada año es una disputa, una pelea, una lucha constante de querer nosotros, el exigir, el tener siquiera la mitad de los derechos que nos pertenecen, porque es que ni siquiera tenemos una cuarta parte ante esta represión que tenemos. Lo más triste de todo es que no han sido ni 5, ni 10, ni 20, ni 30 desaparecidos y muertos. Han sido más de 80 jóvenes que han ido desapareciendo, han sido torturados, han sido asesinados, han sido descuartizados, han sido desaparecidos y encontrados de las peores maneras. Es como si Colombia estuviera retrocediendo nuevamente a la época del conflicto armado o de esa disputa que había entre los paramilitares y los guerrilleros. En pocas palabras, no con esto quiero decir que Colombia ha sido llena de paz, porque hemos estado constantemente en una guerra. Y lamentablemente Colombia, a pesar de la firma de paz que tuvo con el grupo armado, las FARC, es una guerra que aún no ha acabado. Porque la guerra empieza en el mismo instante en que un gobierno es corrupto, en que un gobierno pone como contrincante a su propio pueblo, que en este caso son las fuerzas públicas. Policías que tienen familias y que muchas de ellas, sus hijos, salen a protestar por las injusticias que hace la institución. Que a la noche, que llega la noche, se sientan en la misma mesa como si nada, pero cuando salen a la calle son enemigos, porque el uno es policía y el otro es estudiante reclamando por el derecho a la educación. Amigos, es muy triste, muy deprimente el hecho de cada noche, cuando uno va a acostarse, pensar: ¿y ahora qué? ¿En qué vamos a quedar? ¿Cómo se solucionará? ¿Cómo quedará mi país? Colombia ha estado sumida en la sangre en este año 2021. Muchos en forma de protesta para los que no pudieron ir a las marchas. Por medio de las redes empezaron a montar en sus fotos de perfiles la bandera de Colombia volteada, como sinónimo de auxilio ante la Comisión de Derechos Internacionales de los Derechos Humanos. Tratan de entrar a Colombia y pues el presidente dice que no, porque aquí no está pasando nada, que aquí no. Es triste encontrar jóvenes que han estado desaparecidos y de la nada, después de una semana, encontrarlos flotando en un río, descompuestos, irreconocibles. Es triste escuchar en las noticias que encontraron la cabeza de un joven que estaba desaparecido, más no el cuerpo, y que por ende no pueden detectarlo como un homicidio porque no aparece el cuerpo, solamente apareció la cabeza. Es triste el saber que cadenas multinacionales como Almacenes Éxito se presten para torturar, para callar las voces de quienes han luchado para buscar una vida digna en Colombia. Es aún más triste que el policía empuñe un arma y le dispare a un joven que solamente quiere una educación digna. Es triste que una mamá
se despida de su hijo, de su hija, y que en la noche no regrese a comer su cena porque la policía se lo asesinó. Es triste porque se desapareció y no se sabe su paradero. Más triste es el hecho de que cada día que nos levantamos encontramos en las noticias, en los periódicos, que asesinaron a líderes sociales, que asesinaron a jóvenes en Cali, en Bogotá, en Popayán, en Medellín, en Barranquilla. Es triste que el pueblo se esté enfrentando con el pueblo y no haya una unión para derrotar al que en realidad es el culpable de toda esta miseria, que es nuestros gobernadores, que son los congresistas que se llenan sus bolsillos de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Exigimos dentro de estas marchas que un congresista tenga el salario que tiene un docente de planta en una universidad pública que tiene doctorados y todos los estudios y se gana tristes 7, 8 o 9 millones de pesos, y que los congresistas se ganen más de 30 millones mensualmente sin hacer nada. Amigos, estamos como en un universo paralelo aquí en Colombia, en donde le dan más a los que se merecen menos y le dan menos a los que se merecen más. Pero lo más triste de todo esto, amigos, es que este cambio solamente lo podemos realizar nosotros, como colombianos. Este cambio solo se puede realizar es en las urnas al momento de votar. No es dejarnos llenar la cabeza de bobadas, de estupideces, de que este es un pueblerino y este es citadino, de que este es el que dice el doctor Uribe y este es de la izquierda. No, es escoger al candidato que además de tener una hoja de vida intachable y además de tener un recorrido que ha beneficiado, que logre beneficiar o ha beneficiado anteriormente al pueblo, así fuera una ciudad, un pueblito, una vereda, además de ello se tenga compromiso en querer hacer un cambio radical en nuestro país. Pero nosotros somos los que empezamos con este cambio, en saber escoger a nuestros gobernantes, en darle un pare, en detener a la oligarquía que se está carcomiendo cada día más a nuestro país, a los mismos de siempre que no han querido dejar el gobierno, que se creen todavía presidentes y como no lo pueden ser, tienen sus títeres. Pero nosotros sabemos muy bien que ellos están ahí es por nosotros. Y que si están por nosotros, los podemos quitar de ahí cuando nosotros queramos. Entonces, amigos, a todos los que me están escuchando, es hora o de unirnos o de hundirnos, como dicen. Es hora de acabar el hecho de que cuando estemos velando a nuestros muertos es que llegue la cita de la EPS para la cirugía. Es hora de acabar la falta de implementos para la buena atención de la salud. Es hora de acabar la miseria que tienen muchos niños en nuestro país, el no tener unas aulas de clases dignas, el no tener unas calles dignas para poder transportarse, unos medios dignos para poder llegar a sus escuelas, el no tener unas viviendas dignas en donde no se anieguen cada vez que se meta el invierno en el país. Es luchar, amigos, para que nuestros abuelitos, para que nuestros papás puedan tener una vejez tranquila. El saber que nosotros luchamos por ellos y que si ellos se unieron con nosotros en esta lucha es porque buscan un mejor futuro para este país. Es tratar de dejarle siquiera algo bueno a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos. Colombia cada día más se sigue desangrando. En estos momentos, el amarillo de la bandera que representa las riquezas y el oro ya no existe porque ha sido robado. Al igual que nuestros mares, ya no son azules, ya son grises de tanta contaminación y de tanto robo que hacen tantas entidades privadas, o como por ejemplo nos los terminan quitando otras naciones. Pero el rojo prevalece ante la sangre que se sigue derramando.
no me siento beneficiada en ningún momento de ninguna de estas reformas. Yo también, al igual que todos los que han estado marchando y todos los que escuchan, nos hemos sentido totalmente afectados ante este gobierno. Y nosotros al menos no estamos sufriendo lo que muchas familias han estado sufriendo, que solamente les alcanza para comer una sola vez al día. O que no tienen agua en sus casas y tienen que recoger de un tanque con agua de lluvia. O que no tienen energía y están en la mejor época de Simón Bolívar a punta de velita. Que somos orgullo nacional cuando un deportista gana un torneo o gana un premio, pero ese deportista se tuvo que realizar en otro país porque aquí no encontró el apoyo. Que nos unimos solamente para un partido de fútbol. Cuestión que no desmerito. Es un deporte que yo considero que es muy bonito y que cuando se juega con lealtad y sinceridad y honestidad, llega a ser algo muy entretenido. Pero esa no es la única razón para que nosotros nos unamos en estos momentos. Colombia necesita a sus hijos. Y esos hijos somos nosotros. Es por eso que a ti, mujer, hombre, te invito a que no dudes en poner tu granito de arena. Por el medio que tú creas conveniente. No permitamos que el pueblo se siga enfrentando con el pueblo. Somos Colombia. Y debemos estar unidos para derrotar la corrupción, la miseria y ganar la guerra con paz. Justicia y agonía. Ahora alzamos las manos y no es con fin de celebrar, es por cubrirnos el rostro de las fuerzas de la autoridad. Les agradezco por haber escuchado este nuevo audio. No se olviden de seguirme en YouTube como Hablemos de Historia, suscribirse, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo audio. En SoundCloud como también Hablemos de Historia. Y en Instagram como @habla_historia. Ahí podrán encontrar contenido visual como fotografías, videos, de todo tipo de índole dentro de la historia. Y por supuesto agradecerles por haberme brindado esta oportunidad en exponerles este nuevo tema, que además de ser interesante es necesario que cada uno de nosotros tengamos presente para saber el por qué estamos luchando cada día. Espero que sigan teniendo un resto de buen mes junio, que por cierto es el mes del orgullo de la comunidad LGTBI, el cual me parece súper y me parece espectacular que ellos puedan tener también su momento, y porque obviamente ellos también se merecen y tienen los mismos derechos que como cualquier otra persona las tiene en este mundo. La verdad, les mando un saludo especial a esas personas que hacen parte de esta comunidad, los admiro y por supuesto sé que también han hecho un gran trabajo y una gran labor dentro de estas protestas. También se han hecho sentir de una manera espectacular y por supuesto también agradecerles infinitamente a los que me apoyan en esta labor, en este contenido, y que espero seguir subiéndoles nuevamente y no perdérmeles tanto como lo he hecho. He estado bastante ocupada y espero pues el poder seguir al lado de ustedes, así sea por medio del Instagram. No siendo más, me despido y por último les dejaré un listado de los jóvenes que han sido asesinados y desaparecidos de una manera muy vil por parte del Estado. Que tengan un feliz mes y hasta pronto.
tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a nuestro pueblo le quitan la calma, nos sembraron miedo. El pueblo reclama a cada minuto de cada semana. Nos roban amigos, nos matan hermanos. Hoy a nuestro pueblo lo desaparece. Colombia se muere, por favor, señor presidente. Por todas las vidas que mueren a diario, alzando la voz contra el Estado, porque nos atacan estando armados, si aún indefensos somos vulnerados. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, alzamos las manos en pro de la vida, que resuene fuerte la voz de la amiga, que caiga con fuerza el señor homicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día una gente te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Hemos despertado, que tiemble el Estado.